Cordial saludo, mi nombre es Jefferson Guzmán, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación voy a proceder a hacer la presentación del informe del componente práctico virtual que corresponde al curso Manejo de Recursos Naturales y Energéticos. SEAD y lugar de práctica. Bueno, yo pertenezco al SEAD de Palmira, Valle del Cauca, y el lugar específico donde se llevó a cabo la práctica fue en la finca La Biogranja, ubicada en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. Diagrama de flujo de la biogranja. Aquí encontramos una representación gráfica de todo el proceso que se lleva a cabo en el sitio que visitamos. Básicamente aquí lo que se produce es compostaje orgánico. Bueno, como primera medida podemos encontrar las materias primas. Esto representa la recepción de las materias primas orgánicas, las cuales principalmente son originarias de la industria azucarera de la región. Existen materias primas que utilizan ellos, unas aportan fibra, otras aportan fósforo, otras aportan microorganismos, entre otros. Como segunda medida podemos identificar que estos materiales se pesan tratando de encontrar una mezcla ideal según las características con las que vienen cada uno de ellos. Posteriormente se ubica la mezcla en isleras apiladas donde se dejan actuar los microorganismos por un periodo de 30 a 45 días. Aquí es importante, como se puede identificar en el diagrama, realizan un volteo mediante una retroexcavadora y un bobcat. Este volteo es necesario para inyectar oxígeno y enfriar la mezcla. Posteriormente de hacer todo este proceso, se pesa la mezcla ya madura y se empaca en bultos de 40 y 50 kilogramos, como se puede observar aquí al final del proceso. Mapa de procesos. Bueno, un mapa de procesos es un complemento del diagrama de flujo. Aquí podemos observar 5 procesos macro, los que están acá abajo, y de los cuales se pueden desprender 5 subprocesos. En cuanto a la obtención de la materia prima, podemos decir, como se dijo anteriormente, se obtiene principalmente de la industria azucarera. De allí se obtienen materiales como bagazo de caña y otra serie de materiales orgánicos. También ceniza de carbón, pollinaza, que es la que aporta los microorganismos, viruta de madera, que aporta fibra, entre otras. En cuanto al transporte de la materia prima, pues encontramos que la empresa cuenta con unos vehículos, los cuales se utilizan para hacer el transporte de esta materia prima. Elaboración del compostaje orgánico, seguido se realiza un proceso de cernido, es decir, se hace como un tamizaje con el objetivo de obtener el producto más fino posible. Y por último, el empaquetado. En cuanto a los subprocesos, tenemos mezcla, separación, volteo, proceso microbiano y procesamiento del compost. En la mezcla tenemos pues que se mezclan todas las materias primas al aire libre con el objetivo también de aprovechar la radiación solar. En la separación pues tenemos que se dividen estas mezclas en una serie de hileras apiladas. Para el volteo se utiliza una retroexcavadora y un bobcat. Este proceso de volteo es esencial ya que es el encargado de inyectar oxígeno y enfriar la mezcla, ya que en el proceso microbiano se dan unas etapas como por ejemplo la mesófila y termófila, en donde un grupo de bacterias y hongos al degradar la materia orgánica generan mucha energía en forma de calor, y esto, al aumentar la temperatura pues se daña el proceso del compostaje. Por eso es tan necesario el volteo. Todas estas encierran el procesamiento del compost como tal. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. En esta matriz pudimos identificar 7 actividades principales a las cuales asignamos una operación o una tarea específica. En esta casilla detallamos en su mayor posibilidad cómo se hace cada una de las operaciones o tareas.
para poder identificar así los aspectos ambientales y asimismo identificar el impacto que traen estos aspectos. Se realiza una serie de calificación, cada una graduada en una escala. A continuación vamos a ver un poquito cómo se hizo esta matriz de aspectos e impactos ambientales. En un archivo de Excel, a partir de la aplicación de unas fórmulas matemáticas, se obtiene el resultado de la evaluación. Se pondera cada impacto en una serie, ubicándolos en una serie de rangos, como por ejemplo, refiriéndonos a la probabilidad de ocurrencia. Tenemos que el valor de 0,5 corresponde a poco probable, 0,7 a probable, 0,9 a muy probable y 1 a cierto. En la evaluación de este primer impacto, tenemos entonces que es poco probable, porque está ponderado con 0,5. Así fue como realizamos la matriz de aspectos e impactos ambientales. Para terminar con la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales, pues podemos observar y analizar la información y podemos deducir que es un proceso operativo o de producción relativamente limpio y de bajo impacto ambiental, que no genera notable deterioro sobre el ambiente o sobre los recursos naturales y energéticos. A excepción de cuando se presentan temporadas de lluvia, ya que como vamos a ver más adelante en las propuestas de mejoramiento, en ese momento no cuentan con un sistema que pueda prevenir que se generen lixiviados. Propuesta de mejoramiento u optimización. Como propuesta inicial tenemos la construcción de un invernadero. Esto básicamente les va a traer dos beneficios principales. Uno es la mejora en la eficiencia energética de los microorganismos, aumentando la eficiencia del proceso de la elaboración del compost. La otra es que elimina totalmente la generación de lixiviados que pueden contaminar el suelo, aguas subterráneas, inclusive aguas superficiales, como por ejemplo la del río Bolo, que pasa muy cerca del sitio que nosotros visitamos. Como segunda medida en cuanto a las propuestas de mejoramiento, tenemos diseñar e implementar una página web, tecnificar el proceso de empaque e implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Diseñar e implementar una página web les va a permitir atraer y relacionarse con nuevos clientes y proveedores, así como ganar autoridad en el gremio económico en el que se desenvuelve la empresa y asimismo expandir el negocio, aumentando la oportunidad de ventas e ingresos. Tecnificar el proceso de empaque, ya que pudimos observar que en este momento ejecutan un proceso bastante rudimentario a través de una tolva improvisada. Por último, implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo considero muy importante, ya que el día de la visita pues observamos unos trabajadores que estaban trabajando en el diseño y elaboración de una estructura aproximadamente a 3-4 metros y ninguno de ellos tenía medidas de seguridad. No tenían arnés ni eslingas. Asimismo pudimos también ver que se transportan en el terreno encima de las máquinas, una persona manejando el bobcat llevaba a otra en la pala recolectora. Estas son situaciones que ponen en riesgo la integridad de cada uno de estos trabajadores y por ende la actividad de la empresa. Aquí podemos ver los planos que realicé en cuanto a la mejora propuesta de la construcción del invernadero. Tenemos que el lugar, el sitio que visitamos, la biogranja, tiene un área de una plaza, es decir, la mitad de una hectárea aproximadamente, y la construcción del invernadero abarcaría más o menos unos 2000 metros cuadrados. Esta es la estructura como se propone que quedaría el invernadero, con 4 metros
en la altura del espacio pues más grande y 3 en el espacio más reducido. Esto representan las hileras apiladas en donde se obtiene el compost, material orgánico y lo que utilizan pues para realizar el compost. Estas canaletas de color azul representan los desagües del techo del invernadero cuando se presenten lluvias, los cuales se van a dirigir a una serie de canales de desagüe o de riego. Por último, es muy importante mencionar la relación que tiene la visita que hicimos con el curso de manejo de recursos naturales y energéticos. Es un proceso limpio en el cual no se generan notables impactos sobre el ambiente o deterioros sobre los recursos naturales y energéticos. Utilizan o aprovechan la energía solar, aprovechan los fotones que componen los rayos solares para aumentar la eficiencia y la acción de los microorganismos en la elaboración del compostaje. Asimismo, no utilizan agua en ninguno de sus procesos, por lo cual no hay ningún tipo de presión sobre este recurso y por lo cual también no se genera ningún tipo de lixiviado. Ya con esto terminamos. Muchas gracias.